Tu hija nace sin cejas. Tu esposa no sabe por qué. Tú solo respondes, es un misterio, querida. En secreto estás más que emocionado. Te revuelcas en tu bañera pensando en lo que harás. Creo que ya tienes a tu próxima víctima. ¿No es así, Marvin? La historia de Petscop comienza hace muchos años atrás, específicamente cuando dos amigos estaban divirtiendo cerca de un molino de viento. Lina Leskowitz y Marvin Mark. Los dos se tomaron una foto cerca del molino de viento, pero sin embargo, el molino desapareció. Marvin se quedó solo. ¿Cómo había pasado esto? Las personas no solo desaparecen de la nada, pero ahí había pasado. El molino y Lina habían desaparecido, sin rastro de ellos. Esto dejó en una profunda depresión a Marvin, perder a su única amiga, y eso le provocó a la vez un sentimiento de locura y un deseo de regresar a su amiga de alguna manera. Marvin, sin embargo, intentó salir adelante. Se casó con la hermana de su mejor amiga desaparecida, Anna, y durante mucho tiempo estuvo bien. La hermana de Marvin, Jill, se casó con un hombre llamado Thomas Hammond y tuvieron dos hijos, el mayor, Daniel, y el menor, Michael. Por su parte, Marvin hizo lo propio. Junto a Anna concibieron a Carrie Mark, alias Kerr, y durante mucho tiempo fueron una familia relativamente feliz. Mientras tanto, Marvin se dedicaba a impartir clases en una escuela, específicamente siendo el profesor de literatura y posiblemente también el profe de música. Él se encargaba de instruir a sus alumnos normalmente, hasta que un día descubrió, ya sea gracias a uno de sus alumnos o alguna investigación propia, la terapia de renacimiento. Creada en 1970 por Leonard Orr, esta terapia utilizaba patrones de respiración controlada para inducir estados de conciencia alterados y facilitar una curación emocional en caso de que un niño tuviera apego emocional. Y claro, Marvin decidió tomar esto al extremo. Decidió modificar la terapia, utilizar una caja de vidrio muy grande para meter a los niños, tocar una melodía específica en un piano de agujas y empezar a manipularlos y a denigrarlos por su nombre, su apariencia o su forma de ser, con tal de quebrarlos y así manipularlos para convertirse en Lina. El problema es que, sin embargo, algo ocurrió en la primera ocasión que salió mal. Se intuye que la primera víctima de Marvin fue alguno de sus estudiantes. Aún así, Marvin tenía más tiempo con su familia. Y claro, ahora que sabía cómo hacer la terapia de renacimiento, podría volver a intentarlo con otro niño. La segunda víctima de Marvin sería Belle, la amiga de su hija Kerr. En su cumpleaños, Marvin la llevó a la escuela y le aplicó la terapia de renacimiento. Sin embargo, Marvin tocó mal la melodía y también empezó a llamarla Tiara antes de tiempo. Belle era una niña muy inteligente, por lo que las palabras vacías de Marvin sobre su apariencia y sobre cómo tenía que obedecerlo no la afectaron. Aún así, Belle aconsejó a Marvin dejar de intentar revivir a Lina a través de la terapia de renacimiento, porque las víctimas podrían acabar tan dañadas psicológicamente que no podrían ni siquiera pararse para obedecerlo. Marvin, sin embargo, no tomó en cuenta las palabras de la niña. Mientras tanto, el sobrino de Marvin, Daniel, el hijo mayor de Thomas y de Jill, desarrollaba un juego para la PlayStation 1. Había logrado convertirse en un programador y ahora estaba planeando hacer este juego, uno en el que un tipo conocido como el Guardián tendría que vagar a través del plano Newmaker para salvar y ayudar a las mascotas a conseguir dueño. Este se supone era un regalo para su hermano menor, Michael Hammond, pero sin embargo, todo fue cuesta abajo. Marvin fue invitado a jugar unas cuantas demos del juego junto a Kerr y Michael. Y ahí Marvin tuvo una siniestra idea. ¿Qué tal si
solo necesitaba revivir a Jill a través de la familia. Digo, su esposa era su hermana, por lo que, ¿por qué no conseguir a alguien de su familia que estuviera en parte conectado con ella? Sí. ¿Qué tal Michael? Michael era joven, fácil de manipular, fácil de adoctrinar, fácil de convertir. Marvin lo llevó al sótano, en donde le aplicó la terapia de renacimiento y cruelmente lo manipuló, lo insultó y lo golpeó, pero Michael valientemente escapó. Pero el daño ya era demasiado. Las heridas psicológicas fueron tantas que Michael falleció a la edad de solo 7 años, ya sea de un infarto que haya tomado su propia vida. Daniel se había quedado sin su hermano, por lo que tomó el alias de Rainer y decidió convertir el juego que una vez solía ser un simple regalo para su hermano en una venganza, una cruda venganza contra su tío, para mostrarle a Marvin todo lo que había hecho y que sufriera por lo que le hizo a su hermano. Marvin se la estaba pasando mal. Su esposa se divorció de él tras enterarse de lo que había hecho. Su hermana se alejó de él. Su cuñado ya ni le hablaba. Y ahora casi no veía a su hija. Pero entonces se dio cuenta de algo. A Kerr no le crecían las cejas. Kerr tenía ciertos rasgos muy similares a los de Lina. Y claro, era la sobrina de Lina. Tenía miles de características iguales a ella. Ella sería perfecta. No solo sería fácil de manipular, era su hija. Ella haría todo lo que él dijera. Así que, una noche, hizo lo imperdonable. Marvin llevó a su hija a la escuela, la manipuló y la torturó igual que a todos los demás. Le dijo que nadie la querría, a menos que lo obedeciera a él. Él podría transformarla en algo mejor, porque de lo contrario, nadie la amaría. Kerr, sin embargo, escapó, y al igual que Michael, volvió a casa. Y a diferencia de su primo, Kerr logró sobrevivir, pero quedó muy dañada. Rainer se enteró. Modificó Petscop una última vez, poniendo los eventos más recientes con relación a Kerr, para finalmente suicidarse en la bañera en la que su tío había comenzado toda esta fantasía turbia. Estoy de vuelta. Este es mi regalo para ustedes. Empezó en 1996 para Marvin. Si creen que valga la pena, pueden intentar salvar a Kerr B o a Kerr NLM. Kerr B está en la escuela, obviamente. Jódanse todos y ojalá me jodan a mí también. ¡Feliz Navidad! Ahora revisen su baño. Atentamente, Rainer. Espero que estés dispuesta, porque este juego tiene misterios muy grandes que no puedo ni resolver. Sí, ni siquiera sé quién es la niña. Recuerdo a todos menos a Kerr. En una dimensión alterna en la que en vez de una niña nació un niño, Paul, hijo de Marvin, jamás fue secuestrado. Sin embargo, debido a un choque entre realidades, el Petscop del universo de Kerr acabó en el universo de Paul. Paul y Kerr estaban conectados y empezaron a hacer cosas que el otro hacía. Kerr se chocaba con paredes y con puertas que Paul ya podía cruzar en su universo, decía palabras que Paul decía y evadía obstáculos que Paul hacía. Todo básicamente estaba conectado. Kerr poco a poco se empezó a trastornar. Mientras tanto, Paul vivía su vida tranquilamente, hasta que un día su madre le entregó el juego de Petscop. Este lo revisó y al inicio hizo unas grabaciones para mandárselas a su amiga, Belle. Pero, sin embargo, después de un tiempo, su tía Jill se dio cuenta de lo que había pasado. En este universo, Jill decidió forzar a su sobrino a jugar Petscop por 5 años para averiguar lo que había pasado.
ya que Jill se percató, al igual que Paul, que este juego estaba muy relacionado con la tragedia de la muerte de Michael y los extraños atentados que Marvin había realizado. Paul durante 5 años investigó Petscop, pero sin ningún aparente resultado, hasta que finalmente encontró a Marvin dentro del juego. Resulta que Marvin, al parecer, había modificado el juego en este universo, ya que había pasado por sus manos antes de pasar a las manos de Anna, y él lo había convertido en una suerte de spyware para vigilar a su hijo y así poder secuestrarlo, así como en el universo principal de Kerr. Pero Paul no se dejó. Con la ayuda de su amiga Belle, la cual sabía mucho del juego, así como también los datos que había dejado su primo Rainer, Paul logró hacer frente a su padre y logró romper el ciclo tras liberar a Kerr de su prisión tocando la melodía mal, a propósito. Tras desentrañar el misterio, Paul finalmente fue libre. Su tía se dio cuenta de todo lo que había hecho su hermano, por lo que dejó ir a su sobrino y le agradeció por su ayuda. No sabemos si Marvin fue arrestado o siquiera si pagó por las consecuencias de sus actos, solo sabemos que Paul finalmente era libre, tanto de la sombra agobiante de su padre, así como el trauma familiar que empezó por una tragedia. Al final, toda la historia de Petscop fue una alegoría a eso, un trauma familiar, sobre cómo un solo miembro de una familia, al hacerle daño a sus hijos, puede provocar más daño aún. Y Marvin al final perdió, pero a la vez se llevó muchas vidas. Su alumno trastornó a Belle, mató a Michael e incluso a su hija. Y de cierta forma también afectó a Paul, aunque estuviera en otra dimensión. Aunque todo en sí empezó porque Lina se fue con ese molino de viento, no sabemos en verdad si acaso Marvin hubiera cambiado. Quizás hubiera continuado el trauma. Quizás siempre hubiera sido así. Quizás en todas las dimensiones Marvin estaba condenado a ser un ser miserable y aberrante. Pero en fin, la moraleja de esta historia es que no importa qué pase, nosotros podemos tomar nuestras decisiones, podemos romper ese ciclo de abuso, podemos decidir ser mejor que nuestros propios padres. Mi derecha es tu izquierda y tu izquierda es mi derecha. No tiene sentido. Nada tiene sentido en absoluto. Nadie te ama, solo yo puedo revelarte sin que me obedece la letra escolar. No puedo encontrar la escuela, no puedo retroceder en el tiempo. Solo puedo lamentarme, Michael. Bye bye.